¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, sol de invierno. No calienta nada, hay que decirlo. Bueno, que además las bajas temperaturas están complicadas, están complicando a algunos. Nuestro colega Gabriel, de hecho, anda con manta, con gorro, con los calcetines de lana, con bototo, con todo. Sí, usted ni se imagina. Miguel Ángel Carrillo, Cuénteme. mire, la semana pasada, un grupo de personas, usuarios y usuarias de un conocido gimnasio de nuestra ciudad de Temuco, de una cadena de gimnasios a nivel nacional, se comunicaron con nosotros. De hecho, nos encontramos por acá, muy cerca del centro de Temuco, con una de estas personas y nos explicó su situación. Ellos están bastante complicados porque de un día para otro su gimnasio, al que ellos asistían diariamente, cerró sus puertas. Una decisión que ellos aseguran fue arbitraria, incluso se registró días de que cobraran los planes anuales a varias personas, situación que incomodó bastante y que hizo pensar a muchos de que esto se trataría de una estafa. Y fíjese que la situación llegó a mayores, porque de a poquitito la gente se fue enterando. Nunca hubo una comunicación directa con la gerencia, por decirlo de alguna forma, del gimnasio para poder aclarar esta situación. Se fueron enterando de a uno, de a dos, de a tres y comenzaron a sumar y ya van más de 100 personas las que se han visto afectadas por esta situación. A tal ha llegado la situación, la complejidad del asunto, que durante esta mañana llegaron hasta el juzgado de policía local, donde interpusieron acciones legales, una demanda colectiva para poder recuperar, ¿cierto?, el dinero que les cobraron, ¿cierto?, a estas centenares de personas. Y tenemos entrevistado, vamos a presentarlo de inmediato, una persona que conoce bastante del tema, sobre todo lo ligado al consumidor. Vamos a invitar a Edgardo Lovera, abogado además. ¿Cómo está, Edgardo? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, pues podrían ser noticias buenas para los consumidores cuando nos vemos, ¿cierto? Y no de estos problemas. Podrían ser buenas, pero este no es el caso, ¿no? No, para nada. Y de hecho, cuando tú me llamaste, y un saludo a todos los que están viéndonos, deben recordar que hace unos años atrás ya tuvimos un problema parecido con unos gimnasios, que fue el gimnasio Pacific en todas sus versiones, que era la cadena más importante en Chile, que cerró muchas sucursales, entre esas las de Temuco, ¿cierto? Y en definitiva es una costumbre que ha tenido la compañía, que ahora ya no es liderada por quien tenía el control de esta empresa, porque falleció en una situación muy trágica y posteriormente dos de sus hijos tuvieron un incidente también que le costó la vida a uno de ellos, que implicó una dinámica que han tomado algunos gimnasios, una mala práctica, de cerrar sin darle oportunidad ni aviso a los consumidores que han contratado un servicio a veces por 6 meses o un año, que es el problema que tenemos ahora. Sí, claro, porque suena tentador de repente la oferta, ¿no? Un plan de 150.000 pesos anuales, se paga y a los 2 días se cierra el gimnasio. Es lo que le pasó a una de las personas, ¿no? ¿Cómo se puede de alguna u otra forma resguardar el derecho del consumidor ahí en ese caso? Porque el gimnasio no creo que se haya enterado que va a cerrar el mismo día, ¿no? No, para nada. Lo que hay que tener claro es que los cierres implican el incumplimiento unilateral del contrato, es decir, que yo me comprometí a otorgar un servicio que era prestar las máquinas, el entrenamiento, los horarios libres, y tengo que cumplir con eso. Los contratos del consumidor, como los contratos de trabajo y también las relaciones familiares, tienen un régimen diferenciado de modificación contractual. Uno no puede llegar y modificar un contrato de trabajo de la nada, ¿cierto? Hay protección para el trabajador, de hecho hay cláusulas que no se pueden hacer, y lo mismo sucede en el derecho consumidor. Estas cláusulas que ponen algunos contratos donde dicen que unilateralmente la empresa podrá modificar horarios, cambiar valores o cerrar, se pueden declarar nulos, y así se ha fallado en varias sentencias, es decir, que esas cláusulas son inválidas. El problema que tenemos aquí principalmente es que la tramitación todavía implica un gran gasto para los consumidores que no se contrapesa con lo que están pagando por el servicio. Lo importante es que se haga la denuncia al CERNAC para que el CERNAC pueda o iniciar un procedimiento voluntario colectivo de mediación o, reuniendo la cantidad, determine demandar colectivamente, porque si no los consumidores tienen que reunirse en un número superior a 50 para demandar este grupo o estar patrocinados por una asociación del consumidor. Entonces hay algunas complicaciones. Si bien es cierto, se logró
modificar el nivel y la altura de las multas, ¿cierto? Son mucho más grandes que antes. Nos faltan herramientas porque en una situación como esta debiera participar el servicio inmediatamente y cursar una multa, que fue la facultad que se le quitó por el Tribunal Constitucional en la gran modificación que tuvimos unos años hacia atrás. Sí, Edgardo, la cadena de gimnasio es la misma, ¿no? Que tuvo problemas hace algún tiempo atrás, de la que estamos hablando. ¿Puede esta cadena, cierto? Bueno, ya ni siquiera avisó de manera formal, ¿no? Que los usuarios se fueran enterando por goteras, por decirlo de alguna forma, y posteriormente sacó una declaración pública. ¿Puede el gimnasio entregar de manera subsidiaria clases en otra sede, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que la compensación que han ofrecido los gimnasios, no es el único, este caso es principalmente, sabe que tenemos este problema, aducen argumentos que no nos parecen a veces muy sólidos y te dicen no vaya al gimnasio del centro, vaya a otro gimnasio en otro sector, ¿cierto? Eso produce un perjuicio y la gente opta a veces por esa solución porque en realidad van reduciendo la cantidad de consumidores que pudieran reclamar. Entonces, si tú me preguntas a mí, ya hubo, por ejemplo, en un caso parecido, no de esta marca, porque esta en realidad es, podríamos decir, una franquicia que va cambiando de marca, hubo una denuncia por estafa hace unos años atrás en Valdivia, y efectivamente hay ciertas situaciones que uno podría entrar a valorar en el sentido de cómo es posible que una empresa que tenga estas prácticas cambie de razón social, modifique su root, por decirlo así, y vuelva a crear un nuevo gimnasio que utilizan los mismos nombres, si eso es lo más gracioso, y vuelve a tener la misma práctica. Si bien es cierto, esto lo puede sopesar el juez de policía local, incrementando la multa, es una práctica que se va dando rutinariamente. Y además que es un poco injusto, porque recordemos que producto de la pandemia, muchos gimnasios locales tuvieron que cerrar y no tuvieron apoyo. Entonces, sin duda alguna, la experiencia nos dice, y yo le recomendaría a la gente, es que prefiera a los gimnasios locales de pequeñas cadenas regionales y no corra el riesgo de contratar con cadenas gigantes, salvo que les den la seguridad, vean su historial. Y yo le diría a una persona, si tú ves un gimnasio que usa la expresión Pacific, no te inscribas ahí. Sí. Por muy pacífico que se vea, al parecer no es tan así. Edgardo, ¿qué pasa, por ejemplo, Miguel Ángel allá se ríe nomás, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya el gimnasio entregó esta posibilidad de que sus usuarios, las usuarias, fueran a otra de sus sedes, pero el consumidor dice, no, yo quiero que me devuelvan mi plata, lo que yo pagué? ¿Sigue siendo tan válida como la otra opción? Claro, efectivamente, lo que tendría que hacer ese consumidor es ir a policía local, presentar una demanda por la infracción que se está cometiendo, que es el incumplimiento. Hay cláusulas abusivas, sin duda alguna, y también no se ha cumplido con el servicio, podría haber hasta publicidad engañosa, solicitar que se aplique una multa a la empresa y él pedir una indemnización. Sin duda alguna, uno cuando sopesa los costos de tiempo, ¿cierto?, los valores, uno dice tal vez no es tan conveniente, pero sin duda alguna es la única fórmula. Y lo otro, que es una situación gratuita, es informar a través de la plataforma del Servicio Nacional del Consumidor que existen estas falencias. La empresa Pacific, ¿cierto?, sea la denominación que hayan tenido, llegaron a tener 800 denuncias en años anteriores, pre-pandemia, y no contestaban ninguna de aquellas denuncias. Entonces tienen un mal comportamiento estas empresas Pacific, ¿cierto? Ya no sabemos cuál es cuál, y en definitiva el consumidor está en una situación de desmedro. Esperemos que con la discusión del nuevo proyecto constitucional se le agreguen más facultades al CERNAC o se presente una moción legislativa que el presidente había anunciado donde se fortalezca y efectivamente el CERNAC se comporte como impuesto interno o como la Dirección del Trabajo, concurra a la empresa y pase la multa y la empresa tenga que defenderse, porque si no los consumidores, especialmente cuando son prestaciones de servicio o bienes de muy bajo monto, no tienen un incentivo para demandar, porque en realidad es más el tiempo y el gasto que lo que podrían lograr. Sí, Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas. Precisar, la semana pasada cuando sacamos a la luz esta situación, desde la empresa se nos dijo que iban a entregarnos su versión, pero hasta el momento no ha ocurrido nada, ¿no? Mencionar también aquello para que después no digan, oiga, otra vez están aquí dando la cosa, pero se les entregó la posibilidad y hasta el momento no hemos tenido respuesta. No sé si usted tiene preguntas en el estudio. Cristian, consulta. Respecto de los contratos que uno hace con estos gimnasios, claramente por ahí parte la base para poder hacer una denuncia, porque si está estipulado que el contrato puede quedar nulo en caso de que el gimnasio no pueda funcionar, no hay nada que hacer. Y lo otro, si dice, en el caso que el lugar donde usted vaya a hacer su trabajo físico esté cerrado, usted podrá ir a la otra sucursal. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto, Cristian?
El contrato, dice Miguel Ángel, es clave, ¿no? Aquí al momento de detallar cada una de los derechos y también deberes del consumidor y la precisión si efectivamente está esa posibilidad, que como lo comentábamos hace un instante, de poder ir, por ejemplo, a una sede o a otra sucursal. Sí, lo que pasa es que hay que clarificar algo. Sin duda alguna, la publicidad anterior a que uno contrate genera responsabilidad precontractual. Es decir, que es muy relevante el derecho al consumo que uno guarde los pantallazos, la publicidad que le llegó, porque eso amarra el próximo contrato. El contrato, en general, lo que tiene que ver el consumidor es que nos explique claramente cuáles van a ser las medidas que va a tomar la empresa respecto a posibles indemnizaciones para el caso que se produzcan estos eventos. Pero no pueden ser arbitrarias, ¿eh? Por ejemplo, no podría tener una cláusula que dijera la empresa se reserva el derecho de suspender las clases sin decir por qué. Eso es una cláusula abusiva y se puede anular. Como tampoco puede limitar la responsabilidad a ciertas cantidades porque sin duda alguna los eventos son diferenciados para cada consumidor. Supongamos que yo contraté una familia, tenía un problema de salud que tenía que ser complementado mi tratamiento con el gimnasio, yo necesito una indemnización más grande. Entonces, si bien es cierto, los contratos son relevantes, no todas las cláusulas que estén en el contrato pueden aplicarse porque pueden afectar los derechos del consumidor que son irrenunciables, así como lo son algunos derechos de los trabajadores, ¿cierto? Se asimila mucho la estructura del derecho del consumidor a la situación del trabajo y a la situación de familia porque hay un sector que es más débil, sin duda alguna. El consumidor es el personaje más débil frente a la empresa, especialmente cuando son grandes cadenas, ¿cierto? Es una situación que nos afecta igual que los mercados regulados. Edgardo, esta situación que se dio, ¿no?, la semana pasada, donde una persona que pagó su plan anual el día jueves, 100 y tantos mil pesos, fue a su primera clase el día viernes y el lunes estaba cerrado. Eso, de alguna u otra forma, ese escenario, ¿no?, puede significar un agravante quizá para el juez de policía local al momento de dictar sentencia, o más allá de eso no puede pasar y hay solamente un castigo moral, por decirlo de alguna forma. No, hay un aumento de las multas y lo otro que hay una diferencia. Si esto fue publicitado, o sea, a mí me entregaron publicidad que me decían que este gimnasio iba a funcionar todo el año y efectivamente al día siguiente lo cierran, ahí hay un actuar malicioso que efectivamente puede tener dolo, es decir, puede haber una intención de producir un daño que va a incrementar las multas y las indemnizaciones. Eso lo sopesa el juez de policía local y efectivamente nosotros tenemos excelentes jueces en este sentido. Recordemos que lamentablemente Temuco ha sufrido problemas de derecho consumidor muy recordados y muy estudiados. Recordemos el caso de las clonaciones, ¿cierto? Entonces, para la gente que sufrió este problema de inscribirse una semana antes, unos días antes, eso tiene que probarlo, ¿cierto? Lo va a tener con su pago hecho y efectivamente el que la empresa llegue y cierre y te contrate, sin duda alguna, indica que ahí hubo una mala intención que hay que determinar qué se produjo. ¿Fue por causa de un error de la persona que hizo el ofrecimiento que no tenía conocimiento o efectivamente fue alguna estrategia que está utilizando la empresa que es una mala práctica? Y ahí hay que ver qué sucede efectivamente. Así que eso puede producir un aumento de las indemnizaciones y en las multas que dan origen a las infracciones de la ley del consumidor. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene algo más que sumar. Lo último, saber, usted bien lo dijo, que no son buenas noticias cuando conversamos con su entrevistado, pero hay otras situaciones que estén ahí también en otro tipo de denuncias y que aún no se ha conocido porque son pocas las personas afectadas o porque hasta el momento se está esperando el momento adecuado. Hay antecedentes, se manejan, no sé, a lo mejor aquí lo voy a meter la pata de los caballos, como dicen por ahí, pero solamente sí que tienen el dato de que existan o que existan nuevas denuncias, o qué tan habitual es este tipo de situaciones, ¿no? Para generalizar un poco, qué tan habitual es este tipo de situaciones de demanda, no solamente contra gimnasios, sino que también contra otros servicios, como tú lo decías, que por lo general el cliente paga muy poco, ¿cierto? Y el gasto de tiempo y reembolso al iniciar acciones legales puede significar, por ejemplo, que desista de seguir adelante con la causa. ¿Es común? Mira, es común, te voy a decir que me pasó a mí. En el Cyber Day, el último Cyber Day, yo hice una compra donde aparecía una multitienda señalando que ellos estaban originando la venta de un producto externo y cuando fuimos a hacer el cambio, la multitienda dijo que no. Tuvimos la suerte que nos contactamos con la empresa de origen y la empresa de origen señaló que tenía muchos problemas con esa tienda y nos reembolsó el producto sin problema. Es habitual, nos pasa a todos. Efectivamente, es una mala práctica y si tú vas a la página oficial del Servicio Nacional del Consumidor, vas a ver informes que van hablando de algunos mercados que producen esto, ¿cierto? Telecomunicaciones,
principalmente transportes, para qué decir la situación de transporte aéreo. A mí me contactaron unos colegas de Argentino que estamos en una red latinoamericana de abogados dedicados al derecho al consumo, principalmente porque Chile tiene un aumento de personas fuera del país que contratan pasaje aéreo y que han tenido dificultades. Ya tuvimos algunas empresas, creo que JetSmart tuvo una dificultad hace un tiempo. Y hay mercados que sin duda alguna el consumidor no maneja cuáles son las reglamentaciones, o sin duda alguna evita el producir una reclamación porque dice, sabes que 1 peso, 10 pesos, 1000 pesos, ¿para qué voy a reclamar? Lo que sucede aquí es que la sensación de injusticia principalmente lo produce eso, porque uno queda con la idea de que la empresa se aprovecha de que uno no va a gastar ni tiempo ni recursos para poder lograr un resarcimiento del perjuicio que sufrió, y ellos ganan con esta figura, ¿cierto? Es lo mismo que la sensación de inseguridad. No es porque hayan homicidios en gran cantidad, sino es por el robo a pequeña escala. Pero como es tan habitual, tú tienes miedo. Y aquí, como ese peso o esos 1000 pesos se producen tan seguidamente, tú dices, pucha, ¿qué voy a reclamar si es injusto? Y para eso la única solución es fortalecer las atribuciones que tiene el Servicio Nacional del Consumidor, que siguen siendo débiles para un mercado tan grande y extendido como el nuestro. Y por lo tanto también tenemos pocos fiscalizadores, hay pocas unidades, y hay que aportar con mayor recursos para que los consumidores no sufran esta situación, porque sin duda alguna, en una situación de crisis económica, cada uno de nosotros hace un esfuerzo mucho más fuerte que antes para poder comprar algo, y que no pueda obtener el servicio o el bien es una injusticia que nos afecta a todos. Sí. Miguel Ángel Carrillo. Muy bien, seguimos atentos y qué bueno que podamos tener información abierta de esto a fin de que la gente tome los resguardos necesarios cuando hace este tipo de contratos, este u otros también cuando hay servicios de por medio, y se pueda asegurar de que efectivamente a la persona que está contratando, a la empresa, a la institución, le va a responder en el tiempo y calidad que él está comprando y está pagando por este servicio. Sí, claro. Muchas veces, como lo decía Edgardo, ¿no? El costo, tiempo, el ir allá a llenar el formulario, no sé, o presentarse ante el juez de policía local, muchas veces por, no sé, como decías tú, 1000, 2000, 5000 pesos, dice la gente ya, uno más, no más, ¿qué da, no? Pero sin lugar a dudas que el completar muchas veces los procesos permiten, entre otras cosas, a las autoridades o a quien corresponda el poder apuntar a algunas políticas públicas, como tú lo decías, para fortalecer sobre todo un Servicio Nacional del Consumidor, que en su tiempo se dijo que era un león, pero sin dientes, ¿no? Claro, ahora es un león con poquitos dientes, muy poquitos. Pero mira, es importante también las denuncias. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional del Consumidor tiene la posibilidad de levantar alertas o, sin duda alguna, iniciar un proceso de mediación, pero para eso necesita datos, ¿cierto? Hay cosas tan trágicas como porque se instala un semáforo en una calle y es el índice de accidentes que se producen en esa calle, pero tiene que estar registrado. Entonces, a los consumidores, conéctense a la página web. Mire, realmente, si bien es cierto, todo esto se hace a través de Internet, y nosotros peleamos con la gente que está en Santiago porque le decimos que el problema de la región no es el Internet ni la cobertura, sino que hay zonas sin luz, ¿cierto? A ese nivel, sí hay que hacer estas reclamaciones a través de los medios informáticos, telefónicos, presenciales, para que exista un registro y se pueda fiscalizar efectivamente esta empresa, porque existen empresas que cumplen muy bien. Por eso yo insisto, en el caso de los gimnasios locales cumplen efectivamente con la normativa, y son muy poquitas las denuncias que tenemos. Son generalmente estas cadenas que también impactan en una desigualdad en la competencia, porque se produce una distorsión. Como tú bien dices, llegan con precios muy bajos, de los cuales no pueden competir una cadena local, y eso también es injusto, ¿cierto? Porque más encima después no cumplen con lo que prometieron y perjudicaron al mercado local, reduciéndolo, lo que ya sufrieron por producto de la pandemia, los gimnasios y los profesores de educación física o preparadores físicos en el ciclo, donde perdieron su trabajo la gran mayoría. Sí, además, ¿no? Insistimos, Miguel Ángel, vamos a quedar pendientes a ver si desde la empresa, la gerencia, se contacta nuevamente con nosotros. Lo hicimos la semana pasada, no hemos tenido respuesta aún, para también tener su versión de los hechos en esta polémica, por decirlo de alguna forma, que se levanta nuevamente con Gimnasios Pacífico.